Petro primero dice, mi casa ya se suspende porque las comisiones económicas tumbaron la ley de financiamiento, la reforma tributaria, y esta mañana le echa la culpa a Guillermo Herrera, que es el presidente Víctor de Camacol, es el presidente de la Cámara de los Constructores, dice fue militante de Cambio Radical y su propio partido fue el protagonista por orden de Germán Vargas de hundir la ley de financiamiento del gobierno, es decir, graduando pelea política a lo que es una decisión de carácter económico, o debía ser una decisión de carácter económico y técnico. Sí. Lástima, Néstor, porque este programa había estado, digamos, por fuera de la discusión política. Yo creo que este programa nació en el gobierno de Juan Manuel Santos. Llega el presidente Duque y usted se acuerda cómo se daban duro Duque y Santos por otras cosas, pero de hecho lo que hicieron fue fortalecer el programa y se esperaba que eso continuara en este gobierno, porque es tal vez uno de los programas de subsidios más importantes, no solo porque ayudaba al colombiano a acercar ese sueño de tener su vivienda propia, Néstor, sino también por el efecto multiplicador que tiene este sector y este programa en la economía. Pero llega el presidente Petro, se empiezan a hacer unos primeros cambios en Mi Casa Ya. Desde el sector dicen que eso empezó a debilitar al sector de la construcción, al programa como tal, y bueno, ya vamos en esto, en que se suspende Mi Casa Ya y se suspenden las asignaciones. La gente que estaba esperanzada en obtener un subsidio de estos no lo podrá conseguir para el próximo año. El presidente Petro está soñándose, antes se soñaba Víctor con Vicky Dávila, ¿no? Ahora está soñando con Germán Vargas, lo ve en la salud, lo ve en las apuestas, lo ve en la construcción. Como el coco, cuando usted era chiquito, ¿se le va a aparecer el coco si no se toma la sopa? Sí, lo ve en todo lado. Se le va a aparecer Germán Vargas, ¡bu! Pero sigo pensando que es una estrategia. Buscando crecerlo para volverlo enemigo. Y la gente, sí, pero pues jugando con los sueños de la gente. Es que aquí hay un problema grave, padre, porque es que el subsidio, digamos, la gente empezaba meses antes a preparar su proyecto y hacer su inversión en vivienda, esperanzado en que le iban a entregar meses después el subsidio. Hay gente que ya ha hecho pagos sobre planos y demás. ¿Qué va a pasar con esa gente mientras los otros dos pelean? Sí. Es que mire, Néstor, el presidente Petro puede creer que está peleando con Vargas Lleras, pero realmente está peleando con toda la clase media urbana, que como lo dice Víctor, anhela tener una casa. Es que ese es el sueño de cualquier persona, de los que están hoy en Ciudad Bolívar, a los que reciben el subsidio, es poder comprar su casita y necesitan el apoyo del gobierno para lograrlo, o si no, no lo van a lograr. A esos es a los que le está arrebatando el sueño el presidente, no a Vargas. Esta mañana del señor presidente es contra los constructores que están diciendo hay 40.000 familias en Colombia perjudicadas ya, hoy, porque se acabó ese programa de subsidios. El doctor Guillermo Herrera es el presidente de Camacol. Doctor Herrera, buenos días. Néstor, buenos días, un saludo navideño para usted, para toda la mesa y para toda la audiencia de Blue. Doctor Herrera, quería hacerle una entrevista primero pues sobre el tema de construcción, sobre el tema de viviendas, pero debo comenzar preguntándole, ¿usted es militante en este momento de Cambio Radical? ¿Las alertas esta mañana de Cambio Radical son orden de Germán Vargas? No, claramente no, Néstor, y yo aquí sí le diría al presidente con todo el respeto del mundo que saquemos esa ecuación de la polarización política y nos pongamos a resolver un problema económico real y social que está afectando a muchas familias. Yo creo que aquí el debate no se puede abrir por esos lados. Yo he trabajado en vivienda desde el año 98, ¿no? Entonces, si quieren, yo trabajo desde el gobierno Samper en vivienda y he tenido oportunidad de estar en muchos gobiernos. Y yo creo que aquí lo que tenemos que poner esto en contexto es en una discusión económica que está afectando las vidas de las personas de menores recursos, de clase media, 40.000 familias de estrato 2, 3, que se quedaron colgados de la brocha y que van a tener ahora que pagar un crédito hipotecario que se les va a incrementar hasta en un 30% en la cuota mensual. A ver, doctor Herrera, hablemos de eso. ¿Qué pasa, caído el subsidio de Mi Casa Ya, qué pasa con la gente que tenía la expectativa de comprar o de hacerse a una vivienda nueva? Bueno, Néstor, hay 3 decisiones que se toman en esa circular. En esa circular, en primer lugar, se suspende el otorgamiento del subsidio a la tasa de interés, o la cobertura a la tasa de interés. Dice que todos los hogares que a 16 de diciembre y que estaban en el proceso de compra, y proceso de compra es ya con crédito aprobado, ya con subsidio a la cuota inicial asignado
incluso con escritura firmada, a esos hogares ya no les va a tocar el beneficio, el subsidio a la tasa de interés. No lo tienen. Sí, es decir, sí. Dime. No, adelante, doctor Herrera, termina usted su respuesta. Bueno, la pregunta Paola. Vale, entonces, estos hogares que ya estaban al final del proceso para la entrega de su vivienda, ya habían hecho todos los pasos a estos hogares porque se agotaron, dice la circular, los cupos del recurso para la cobertura. A partir del 16 de diciembre, los que están en esa cola ya no lo van a tener. Nosotros estimamos que serían alrededor de unos 20.500 hogares de este año 2024, incluyendo algunos que pueden venir del año pasado, y alrededor de 20.000 del próximo año, para sumar esos 40.500 hogares que hoy se quedarían sin ese beneficio. Pero además le digo una cosa, Néstor, si lo hablamos del tema de presión fiscal, ¿usted sabe cuánto cuestan las coberturas de esos 40.000 hogares en el presupuesto del 2025? Eso no cuesta 3 billones, ni 2 billones, ni 1 billón de pesos. Costarían alrededor de 125.000 millones de pesos, ¿no? Que es el 0.02% del presupuesto general de la nación para el próximo año. Entonces yo lo que digo aquí es que hay que buscar una racionalidad económica porque pues está afectando a las familias que terminan pagando los platos rotos de esto. Otra de las decisiones que tiene la circular, que hay que evaluar qué impacto va a tener sobre la economía, es que se suspende la plataforma de Mi Casa Ya. Es decir, que no se admiten nuevos hogares para entrar al sistema a solicitar un subsidio. Dice la circular que los que ya habían entrado y ya estaban en el sistema, ya habían pasado una primera calificación, cumplían con eso, ellos pueden seguir. Y dentro de esos hogares hay alrededor de 10.000 hogares que ya tenían su subsidio preasignado. ¿Qué es eso? Que había una decisión del gobierno de reservar la plata para garantizar ese subsidio ya, aquí estamos hablando el subsidio a la cuota inicial, que es un subsidio que puede ser hasta de 35 millones de pesos. Esos van a mantener esa posibilidad de acceder a ese subsidio durante el año 2025. Entonces aquí lo que le hemos planteado al gobierno nacional, primero es un montón de preguntas sobre los alcances y las condiciones en que se va a seguir desarrollando el programa. Ya el ministerio salió esta mañana con un comunicado a decir que esta era una medida transitoria y no definitiva. Pero dentro de todo eso, pues claramente todavía hay muchas cosas que necesitamos resolver para saber esto cómo va a seguir impactando el lanzamiento de nuevos proyectos, la comercialización de vivienda el otro año y sobre todo uno que nos preocupa mucho y nos tiene que preocupar a todos en el país, y es que la iniciación de nuevas unidades de vivienda en obra, que es lo que genera empleo, a noviembre de este año ha acumulado una caída de más del 16%. Y eso va a seguir cayendo. ¿Y por qué nos preocupa eso? Porque este es el sector que más empleos ha perdido este año en Colombia. Claro, y porque lleva mucho tiempo ya de capa caída, doctor Herrera. Pero ¿de cuánto es hoy el déficit de vivienda en esos estratos que se verían impactados? En los estratos 2 y 3, que son precisamente quienes se benefician de estos subsidios de las tasas de interés para comprar vivienda de interés social y también vivienda de interés prioritaria. Bueno, aquí, Paula, hay que decir una cosa importante, y es que un programa como Mi Casa Ya, para ponerlo en términos de magnitud, desde, como decían ustedes, desde que se lanzó en la administración del presidente Santos, ha beneficiado a la fecha a 360.000 familias. 360.000 familias que son más o menos la población sumada de Manizales y Pereira. Imagínense usted la dimensión del programa, que ha llegado a más de 363 municipios y ha ayudado a contribuir a disminuir el déficit cuantitativo de vivienda urbana, que hoy debe estar por el rango del 4%. Es decir, que ha tenido un impacto muy positivo en la calidad de vida de las personas y sobre todo de las ciudades, porque yo creo que aquí hay una discusión bien importante. No construir vivienda formal implica, ¿no?, que se genera más informalidad en las ciudades, porque los hogares van a seguir creciendo y ellos van a resolver su necesidad de vivienda de alguna forma. O lo hacen en la formalidad, con servicios públicos, con respeto de las normas de sismoresistencia, o lo hacen, ¿no?, ocupando fuentes de agua, elementos ambientales, destrozando la biodiversidad. Entonces yo creo que aquí hay una discusión bien importante, más allá de lo económico, ¿no?, de lo social, y es cuál es el futuro que queremos del país y cómo va a afectar eso la calidad de vida de todos. Entonces no podemos apagar la construcción de vivienda formal porque eso nos sale más caro el futuro, con más problemas para llevar servicios públicos, con mayor informalidad y más pobreza, claramente.
Sí, doctor Herrera, el día que se cae la ley de financiamiento, eso fue la semana pasada, el presidente Petro inmediatamente dijo, me toca quitarle los subsidios que entrega la nación a los más ricos del país. Mi pregunta es si estos subsidios de Mi Casa Ya de alguna forma llegan hoy en día a las personas más adineradas, no sé, con muchas propiedades. ¿Quiénes reciben estos subsidios hoy en día? Muy buena pregunta, porque aquí hay dos cosas que decir. Los subsidios están destinados para permitir que los hogares de menores ingresos en Colombia puedan acceder a una vivienda de interés social en condiciones dignas. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué dicen los programas que reglamentan la ley? Que en Colombia se entiende que un hogar que gana hasta 4 salarios mínimos puede acceder a un subsidio. Lo que hemos visto es desde que se creó el programa de Mi Casa Ya, es que más del 80% de los hogares que compran vivienda con este tipo de subsidio ganan hasta 2 salarios mínimos. Es decir, que es un programa que focaliza muy bien y que beneficia en mayor parte a los hogares de menores ingresos, a los más pobres de la población. Hay una evaluación de la Universidad de los Andes del programa que muestra que con este programa los hogares tienen una posibilidad, o sea, se disminuye en un 30% la posibilidad de que los hogares que compren con Mi Casa Ya caigan en condición de pobreza monetaria. Y es más, el 25% de los hogares aumenta su ingreso. Es decir, que es un buen mecanismo para sacar a la gente de la pobreza. Entonces, uno va para los más pobres. Así es, y lo certifica el mismo ministerio, que dice que solo en 2024 el 85% estaba en el rango más pobre. Y de otro lado, acuérdense ustedes que en Colombia el subsidio solo se desembolsa cuando la vivienda está terminada. Entonces el subsidio tampoco es un mecanismo para apalancar la financiación de proyectos de vivienda en Colombia. Las personas que ya habían comprado casa, suponiendo que les llegaba el subsidio, esas personas, ¿usted las tiene censadas? ¿Cuántas son? ¿Quedan en el aire cuántas? No específicamente censadas, pero nosotros hacemos un cálculo, como ya le decía, de que hay cerca de 40.500 familias que en el año 2024 y 2025... ¿Los 40.000 son quienes ya tenían comprometido el subsidio? Sí, son hogares que ya tenían, ya lo voy a explicar, Néstor, son hogares que se distribuyen así. Mira. Hay 20.000 de este año, que son hogares que ya tenían el subsidio, el crédito aprobado. No, pero estoy pensando, incluso doctor Herrera, por ejemplo, doy la cuota inicial, supongo que me va a llegar el subsidio. Entonces, ¿Qué pasa si ya pagué la cuota inicial y obviamente no puedo cumplir el resto del compromiso porque no me llega el subsidio del gobierno? Venga, si quiere le doy un ejemplo con números, Néstor. Sí, señor. Hagamos de cuenta que un hogar compra una vivienda de interés prioritario, una vivienda de 90 salarios mínimos, que es una vivienda que cuesta 117 millones de pesos hoy. Ese hogar, con mucho esfuerzo durante 5 años o más, empezó a juntar plata para pagar la cuota inicial, sí, ¿no? El ahorro mínimo, que son unos 23 millones de pesos, es lo que debe poner. Pero estuvo años haciendo eso. El hogar se presenta al programa y se gana el subsidio a la cuota inicial, que es de 39 millones de pesos. Y le queda un crédito aprobado por 54 millones de pesos. Con las tasas de hoy de un 12% promedio, ese hogar, con ese subsidio a la cuota inicial, con ese crédito y con la cobertura a la tasa de interés, tiene que pagar una cuota de 480.000 pesos mensuales, más o menos. Como le quitaron ahora ese beneficio, resulta que al hogar la cuota le sube de 480 a unos 640.000 pesos. Es decir, mucho más de 150.000 pesos mensuales. Es un incremento que está por encima del 30%, pero yo le preguntaría, un hogar que gana 2.600.000 al mes, pues sí va a extrañar no tener ya 150.000 pesos que podría usar para mercar mejor. Ese es el impacto que tiene esto, que los hogares van a tener que sacar de su bolsillo, claro, la plata que ya no pone el gobierno. Pero doctor Herrera, el hogar sí porque estamos hablando de hogares vulnerables, el hogar sí puede financieramente soportar una cuota 160.000 pesos más cara en este ejemplo, o definitivamente usted cree que ese hogar va a desistir del negocio y mejor se va a quedar sin su vivienda propia? Bueno, yo creo aquí que se van a presentar muchas situaciones. Claramente esto pues es un factor que puede generar más desistimientos en la adquisición de vivienda en el país. Recordemos como en el año 2023
los desistimientos de vivienda, y lo decíamos aquí en los micrófonos de Blue a comienzos de este año, los desistimientos de vivienda se han incrementado en un 91.5%, ¿no? Más de 30.000 hogares se bajaron del negocio de la BIS y 10.000 se bajaron, aproximadamente 10.000, por los cambios en la política de vivienda, tema Sisbén. Hoy, este año, habíamos visto que los desistimientos venían cayendo a una tasa del 15%, básicamente impulsado por la reducción en las tasas de interés que hizo el sector financiero. Ahora, con esta medida, claramente habrá hogares que de pronto dicen no alcanzo. No alcanzo. Doctor Herrera, déjeme ahí hacer una precisión. Cuando el gobierno, el Ministerio de Vivienda, adjudica un subsidio, le dice al señor Pepito Pérez, señor Víctor Grosso, usted se ganó el subsidio, ¿se firma un contrato? ¿Hay un compromiso del Estado? Hay una resolución de asignación cuando a ti te entregan el subsidio de la cuota inicial. ¿Y eso esa resolución de asignación? ¿Esa resolución la pueden revocar? No, eso ya es un derecho adquirido y eso ya cae en el ámbito del derecho administrativo y digamos, entonces, revocar eso tiene unas razones. El subsidio que están eliminando es a quienes tenían la expectativa de que iban a tener. De que la cuota mensual le iba a bajar. Al final de todo el proceso, Julio, ¿esto cómo funciona? Usted llega al banco. Usted dice, quiero un crédito. Julio es del otro lado, doctor Néstor, Herrera. perdón. Discúlpeme, Néstor. Y yo no le digo a usted Vargas Lleras, ¿le parece? Hagamos ese trato, usted discúlpeme. Néstor, vea, usted llega al banco y usted pide el crédito del subsidio y usted arranca todo un proceso de análisis crediticio y de análisis de su calificación para ser beneficiario del subsidio. Después de que usted cumple ese análisis y de que la vivienda ya está por terminarse, ya tiene un avance del 70% la vivienda construida, el banco le pasa al Gobierno Nacional, al Fondo Nacional de Vivienda, una evaluación de estos hogares que cumplen. Fonvivienda revisa si eso es cierto y asigna el primer subsidio, que es el de la cuota inicial. En el ejemplo que yo les di ahorita, es el subsidio de 39 millones de pesos. Eso sale con una resolución y usted ya tiene ese derecho garantizado. Sigue todo el proceso ya para llegar al desembolso de los recursos y entregarle la casa a usted, que incluye en algún momento hacer la escrituración de la vivienda. En un momento de esos, ¿no? Antes después de la escrituración, el banco tiene que hacer una vuelta por usted y es solicitar el subsidio a la tasa de interés o la marcación de la cobertura. Lo que dice la resolución es que los bancos que a 16 de diciembre no habían solicitado esa marcación tienen que informarle a los hogares que ya no van a tener ese beneficio, porque ahí todavía no se había consolidado un derecho sobre esos recursos a la cobertura de la tasa de interés. Eso es lo que dice la circular. Entonces tenemos unos hogares que ya estaban en ese proceso de compra, 20.000 de este año, y del año pasado se jalan unos, 20.000 que ya estaban incluso con escrituración probablemente, ya escritura firmada, y que al momento ya de cerrar el negocio, para que se haga el desembolso de los recursos, a final de todo ese proceso le entreguen su vivienda a usted, entonces le dicen, no señor, ya usted no tiene este beneficio y el impacto que va a tener es que se le puede incrementar el costo de la cuota mensual hasta en un 30%. Ese es, en resumen, el impacto de la circular. Doctor Herrera, el presidente Petro ha hecho muchos trinos sobre este tema. Yo quisiera una claridad suya, si me lo permite. Dentro de los trinos le responde el presidente Petro al senador Miguel Uribe con un mensaje como estos. Esta es una nueva mentira del senador Uribe. La BIS se ha reactivado un 40% desde hace un año. BIS, Vivienda de Interés Social. Y bueno, ahí le responde al congresista Uribe. ¿Eso es cierto? ¿La vivienda de interés social en Colombia se ha reactivado un 40% en el último año? Pues les voy a decir cuáles son las cifras del balance total del mercado de vivienda nueva en Colombia. El total de comercialización en Colombia a los últimos 12 meses muestra que la venta de vivienda en Colombia creció el 0.4%. Si miramos eso por segmentos de precio de vivienda, la vivienda de interés prioritario es la que ha crecido el 40%. Esa creció el 40%. Y ahorita hablamos por qué. La vivienda BIS, no BIP, cae por encima del 1,3% y la vivienda no BIS está cayendo cerca de un 7%. Es decir, que aquí hay un segmento de vivienda, que es la BIP,
que ha crecido por una decisión de política del Ministerio de Vivienda. Hace un año, en octubre, la exministra Catalina Velasco anunció en el Congreso Colombiano de la Construcción. El presidente Petro dice que se ha reactivado no la VIP, la vivienda de interés prioritario, sino la BIS, la vivienda de interés social. No, ese dato corresponde, el que da el presidente, solamente al de la vivienda de interés prioritario, que son aproximadamente 16.000 unidades de las 145.000 que se han vendido en el último año. Muy bien. Guillermo Herrera es el presidente de Camacol sobre la decisión trascendental por el momento económico de suspender un programa de subsidios que daba el gobierno para la vivienda de más bajos recursos. Doctor Herrera, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo una feliz Navidad, un feliz día. A ustedes, Néstor, lo mismo. Feliz Navidad, feliz día. 9:41.